Vamos a simular una partida para 6 jugadores del juego Tortuga. Primero se reparten cartas de personaje para cada jugador y se les da un peón del mismo color. Aquí está el rojo con el rojo, el negro con el negro, así etcétera. Aquí están los 6 jugadores. También se les da en secreto una carta de identidad. Esta carta no la puede ver nadie, solamente ellos, y es secreto hasta el final de la partida. Como es una partida para 6 jugadores, tendremos 3 franceses y 3 británicos. Tomamos el mazo de cartas de evento. Agregamos 3 de estas cartas que tienen una estrella, al azar o por mayoría de votos entre los jugadores. Las agregamos al mazo central y barajamos para comenzar. Cuando tengamos listo el mazo, vamos a colocar por debajo la carta de Armada Española, que indica el final de la partida. Cuando tengamos el mazo listo, lo colocamos aquí y colocamos 5 cartas en esta zona del tablero. Las cartas se colocan boca abajo. Las cartas que sobran con estrella las podemos devolver a la caja. Después vamos a colocar todos los peones en la bolsa. Y de manera aleatoria iremos colocando los peones, uno en el Flying Dutchman y otro en el Jolly Roger. Colocaremos 4 cofres del tesoro en el galeón español y 2 cofres en la isla Tortuga, uno del lado británico y uno del lado francés. Los otros 2 cofres que nos sobran se los vamos a dar a los capitanes de cada barco. Ellos decidirán si empiezan con el cofre en la bodega británica o en la bodega francesa. Por ejemplo, el capitán rojo es francés. Él puede decidir ponerlo aquí. Los demás jugadores pensarán que él es francés, pero también pueden pensar que los está engañando. Y el capitán de color morado es británico, por lo que decide colocarlo en la bodega británica. Recuerden que estas cartas son secreto y ningún jugador puede verlas, siempre las tendrán que mantener boca abajo. Así estamos listos para comenzar la partida, con el mazo de robo de cartas de evento y el mazo de cartas de votación. El juego lo comenzará el capitán del Jolly Roger, que es el jugador morado, y el juego continuará en sentido de las agujas del reloj. Este es un juego de roles ocultos en el que participan las facciones del equipo francés y el equipo británico. Como son 6 jugadores, ahorita tenemos 3 franceses y 3 británicos. El propósito del juego es tener la mayor cantidad de cofres del tesoro para el bando francés o el bando británico, depende de cuál pertenezcas tú. Ahorita iremos viendo las maneras en las que puedes conseguir los cofres del tesoro, pero para empezar el juego, el británico tiene uno en la isla de Tortuga y el francés también, y dependiendo de los capitanes, deciden dónde comienza el cofre de este barco. Por el momento tenemos empate con el británico tiene 1 y 2, y el francés tiene 1 y 2, está empatado. Pero estos cofres y también los que están ya en juego irán cambiando según las diferentes acciones de cada jugador. El turno lo comienza el capitán del Jolly Roger, que es el jugador morado. Detrás de tu carta de personaje tienes una lista de ayuda con las acciones que puedes hacer. Todos los jugadores pueden hacer estas acciones, pero veremos que hay acciones especiales según la partida vaya cambiando. Vamos a explicar cómo funciona cada barco y cada posición. La persona que se encuentra al frente de cada barco es el capitán del barco y tiene acciones especiales. La segunda persona que se encuentra es el primer oficial, que también tiene una acción especial. Y el último de la fila es el gourmete, que también tiene una acción especial. Supongamos que la partida ha avanzado y nos encontramos así. Sigue siendo el capitán el jugador que está hasta el frente, el primer oficial el que está en segundo, y el gourmete será el que está a lo último, el jugador negro. Por el momento estos dos jugadores no tienen una acción o un papel en este barco. En tu turno puedes hacer una de las siguientes acciones. Puedes mirar 2 cartas de las 5 que están disponibles aquí en juego. Miras 2 cartas y las vuelves a colocar como estaban. Esa es una posible acción. Otra es
Revelar una carta. Puede ser una carta que anteriormente ya hayas visto y sepas lo que es. La revelas y la juegas. O puedes animarte a revelar una carta que no conozcas, pero su efecto se aplicará en ti o en el de alguno de los jugadores. Otra acción es señalar dos cartas y decirle a un jugador que tome una de ellas para revelarla. Si yo soy el jugador verde y selecciono estas dos cartas, le indico al jugador rojo que tome una de las dos y que su efecto sea revelado. Y la otra acción es de movimiento. Puedes moverte de un barco a un bote y eso cuenta como una acción. Tu turno termina. Igualmente, si ya estás en un bote, puedes regresar a un barco o irte a la isla. Cuando llegas a la isla, te colocas en la posición más adelante que esté libre. Pongamos este ejemplo. Si el jugador azul ya está en un bote y su acción es de moverse a la isla, se coloca en la segunda posición, que es la que está más libre, adelante de la fila. Entonces, moverse es de un barco a un bote, de un bote a la isla, de la isla a otro bote y de un bote tanto a isla como a barco. Estas son las 4 acciones que puedes hacer en tu turno. Mirar 2 cartas de evento, revelar una para que se juegue, señalar 2 y decirle a un jugador que revele una de estas 2 para que se juegue, o moverte, mover tu peón. Ahora, siendo capitán de un barco, como el morado o el jugador rojo en este momento, aparte de las 4 acciones anteriores, puedes hacer otras 2 más, pero solo una de estas 6. Las acciones especiales del capitán son organizar un ataque. Supongamos que el capitán del Jolly Roger, el jugador morado, quiere hacer un ataque, atacando al galeón español. Los jugadores que están presentes en ese barco van a participar en el ataque. Entonces, los jugadores morado, azul y amarillo participarían en este ataque, por lo que agarrarían las 3 cartas de voto que tienen y solo se enfocarían en la parte de arriba de cada carta, que es la de ataque. Para que un ataque sea exitoso, necesitas que esté un cañón y una antorcha. Si en el resultado de la votación tenemos un cañón y una antorcha, el ataque es exitoso. Y el capitán puede tomar un cofre del galeón español y colocarlo en cualquiera de las 2 bodegas que desee. En este caso, si es exitoso, el morado es británico, por lo que colocaría posiblemente el cofre del lado británico. El jugador morado pondría una carta de voto, el jugador azul pondría otra y el jugador amarillo pondría otra. De las 3 cartas que hay, se toma siempre una del mazo y se mezclan para que no se sepa qué votó cada quien. Y así puedan engañar y se revelan las cartas. Las cubetas de agua apagan una antorcha, por lo que esta antorcha queda anulada. Y el resultado final es de 2 tanques. No tenemos una antorcha, por lo que el ataque no es exitoso. Y el capitán no podría tomar un cofre del galeón español. Las cartas que se han usado en la votación se revuelven y se ponen al final del mazo. Y se le reparte a cada jugador otra carta para que vuelvan a tener 3. Y la otra acción especial de un capitán es desterrar a cualquier jugador que esté en su barco a la isla de Tortuga. Puede desterrar al jugador azul o al jugador amarillo, el capitán morado, por lo que decide desterrar al jugador amarillo, lo manda a la isla de Tortuga, al lugar más adelante en la fila. No puede desterrarse él mismo, tiene que desterrar a uno de los otros jugadores que estén, y este jugador por el momento no puede negarse. Como segundo en un barco, eres primer oficial, y tu acción especial es la de organizar un motín. También nos vamos a las cartas de votación, pero ahora nos vamos a fijar en la parte de abajo de las cartas. Motín. Participarás tú y todas las personas que estén atrás en la fila, o sea el jugador azul y el jugador amarillo, porque el fin del motín es desterrar al capitán a la isla de Tortuga. Un motín exitoso será si hay más calaveras que timones. En este caso, cada jugador ha votado y recuerden que se añade una carta siempre del mazo, por lo que ahorita nos salen 3 calaveras y un timón, por lo cual el motín es exitoso y el capitán es desterrado a la isla, y siempre que hay un hueco en un barco los jugadores avanzan en ese mismo orden
Ahora el jugador azul se ha convertido en capitán y el jugador amarillo es primer oficial y gourmet por ser el último en la fila. Como pueden ver, hay cartas que tienen dos iconos. Estos se suman, por lo cual si hay un motín, esta carta aporta 2 calaveras. Y si hay un ataque, esta carta aporta que puede apagar 2 antorchas. Recuerda que las cartas utilizadas se barajan, se ponen bajo del mazo y se reparte una carta a los que la han usado. Como gourmet o último en la fila de uno de los dos barcos, tu acción especial es la de mover un cofre del tesoro que esté en ese barco de una bodega a otra bodega. Simplemente decides si lo quieres cambiar de francesa a británico o de británico a francesa. Y esa sería tu acción especial como gourmet. Y como gobernador de la isla de Tortuga, también tienes una acción especial que es la de organizar una pelea aquí en la isla. Van a participar todas las personas que estén en la isla. Vamos a poner este ejemplo. Tanto el jugador morado, azul y negro pondrán una carta de voto, según lo que les convenga. Por ejemplo, el jugador negro es británico, por lo que le conviene poner una carta con la bandera británica. El jugador morado también es británico. Pero el jugador azul es francés, por lo que le convendría poner una bandera francesa. Aquí tiene una. Se ponen las 3 cartas boca abajo sin que nadie las vea. Y se toma siempre una extra. Y se revelan las cartas. Si hay mayoría inglesa, los cofres van para el lado inglés. Si hubiese mayoría francesa, viceversa van para acá. Y si hay empate, se divide 1 y 1 en la isla. En este caso, hay 3 británicas y una francesa, por lo que los 2 cofres pasan a ser del lado británico. De entre todas esas acciones, solo puedes hacer una. Como un jugador normal, tienes estas posibles 4 acciones para hacer. Mirar 2 cartas de evento, revelar una carta de evento, señalar 2 cartas de evento y obliga a otro jugador a que elija una de ellas, o mover tu peón. Como capitán tienes 2 acciones extra especiales, pero solo puedes hacer una de entre estas 4 y estas 2. Solo una. Organizar un ataque o desterrar a cualquier tripulante hacia Tortuga. Como contramaestre o primer oficial puedes organizar un motín. Como gourmet puedes mover un tesoro de una bodega a otra. Y como gobernador de Tortuga puedes organizar una pelea. Ahora vamos a revisar para qué sirve cada una de las cartas que te pueden salir aquí en el mazo de evento. La carta de Black Spot o marca negra. Si tú la revelas, eres desterrado a la isla de Tortuga. Si yo como jugador verde revelo esta carta de las 5 que están aquí, mi peón o mi jugador es desterrado a la isla de Tortuga. Y llego y me pongo a lo último en la fila. Esto hace la carta de Black Spot o marca negra. La carta de Albatros, cuando tú la revelas te quedas con ella. Y te quedas en tu zona de juego. Yo como jugador rojo me quedo con ella y es visible para todos los jugadores. Así pasará cuando otro jugador revele una carta de Albatros, también la conservará en su zona de juego. Cuando jugadores que tengan carta de Albatros se junten en uno de los barcos, vemos que el jugador rojo tiene una carta de Albatros, el jugador verde tiene una carta de Albatros. Como en este barco hay 2 Albatros, todos los jugadores son desterrados a la isla de Tortuga y se acomodarán en orden inverso. El que está aquí a lo último llega primero y este que estaba de capitán llega a lo último. Lo que pasa es que cuando juntas 2 Albatros en un barco, todos los jugadores que están aquí van a la isla de Tortuga. Si el juego está así y el jugador verde en un turno se mueve, en otro turno avanza y llega a este barco, como igual vuelven a haber 2 Albatros como la del jugador rojo y la del jugador verde, todos los jugadores van desterrados a Tortuga y se acomodan en orden inverso. El que está aquí al último llega primero y vuelven todos a la isla de Tortuga. Estas cartas no te puedes deshacer de ellas y siempre van a estar contigo. Y si por mala suerte un mismo jugador tiene 2 cartas de Albatros, eso quiere decir que en cuanto un jugador que tiene las cartas de Albatros suba a cualquiera de los barcos, todos los que están en ese barco van a la isla de Tortuga.
La carta de leer o marque o de patente sirve para mandar a un jugador que esté en Tortuga o en uno de los botes al final de uno de los barcos. Por ejemplo, si yo juego esta carta como jugador verde, decido mandar al jugador morado al final de uno de los dos barcos. Y yo como verde paso a ser el gobernador de la isla de Tortuga. Esta carta también la puedes guardar para usarla en un turno futuro y contará como una acción de ese turno futuro y solo podrás hacer eso. La carta de pistol o pistola sirve para que eliges a un jugador y sea desterrado a la isla de Tortuga. Si yo como jugador negro revelo esta carta, puedo elegir a cualquier jugador y desterrarlo a la isla de Tortuga. Supongamos que mando al jugador amarillo y lo destierro. Estos jugadores avanzan y descarto la carta. Esta carta no se puede guardar, tiene que usarse en cuanto sale. Estas tres cartas, la Fuente de la Juventud, Atlantis y el Dorado, cuando alguien las revele, tiene que inmediatamente regalársela a uno de los otros jugadores, y este jugador decidirá si la usa o la guarda para un futuro. La carta de El Dorado te permite robar una carta de votación, añadirla a tu mano, y en una votación futura podrás jugar dos de estas cartas. La carta de Atlantis sirve para mover tu peón que esté en un barco a otro barco y llegará al final de la fila. Por ejemplo, yo como azul uso Atlantis para mover a mi peón y colocarlo al final de la fila. Esta carta se juega antes del turno de cualquier jugador o incluso antes de tu turno. Si un jugador ya ha comenzado con su turno, no puedes usar la carta de Atlantis. Tienes que hacer antes de que alguien juegue su turno. La carta de la Fuente de la Juventud. Esta carta sirve para no ser desterrado a Tortuga cuando te sale una carta de marca negra, una carta de pistola, o cuando el capitán te destierra de su barco, o cuando quieren hacer un motín en tu contra, tú puedes jugar esta carta para negar esas acciones. Y la carta de la Armada Española, que indica el fin de la partida. Cuando esta carta es jugada, checamos cuántos cofres tiene cada equipo y gana el que tenga más cofres. Siempre que una carta es jugada, hay que rellenar el hueco que queda aquí para que siempre estén 5. Cuando la última carta sea la de la Armada Española, se barajan las 5 cartas que están aquí y se colocan. El juego continúa hasta que se revele la carta de la Armada Española. De estas 8 cartas de estrella, vamos a escoger 3 para la partida. Las otras van a la caja. La carta de Crow's Nest o Nido de Cuervos sirve para tomar todas las cartas de voto de un jugador y meterlas de nuevo al mazo. Y de entre todas las cartas del mazo, esta persona puede elegir las 3 cartas que quiera para devolvérselas al jugador al que se las ha quitado. La carta de Cabin Fever se utiliza para agarrar la carta de tu identidad y la de la identidad de otro jugador. Recuerden que estas cartas siempre están boca abajo. Se mezclarían y se le repartiría otra vez una a cada jugador y estos jugadores miran su identidad y se dan cuenta si ha cambiado o no. La carta de pólvora negra indica que agarres el marcador de explosión y lo coloques en uno de los botes. Tú escoges cuál, este o este. Y en ese momento y por el resto de la partida, este bote ya no puede ser utilizado. Lo que indica que los peones que estén en este barco no podrán cruzar la isla de Tortuga. Solo lo podrán hacer con cartas de eventos especiales que los mandan de un barco a otro o que de aquí los destierran a la isla. La carta de Egg Bells indica que el jugador que la utilice, supongamos es el jugador azul, toma todos los peones que estén en ese barco, en la isla o en el otro barco donde quiera que él esté, los toma y los mete en la bolsita de nuevo para volver a sacarlos y volver a tener otro orden en ese barco. Esta carta de fachada hace que tu peón se intercambie de lugar con el del jugador de la derecha. Si yo como jugador azul estoy aquí, a mi derecha está el jugador amarillo, intercambiamos la posición de nuestros peones. La carta de código pirata, quien la revele la pondrá frente a él, y esto indica que no podrá participar en las próximas 2 votaciones.
ya sean de ataques, de motines o de peleas. Cuando pase la primera votación, girará su carta para indicar que ya no participó en una votación. Cuando no participe en la segunda votación, simplemente descartará la carta. Puede organizar votaciones este jugador, pero no puede participar en ellas. La persona que revele esta carta de escorbuto afectará a todas las personas que estén con él. Por ejemplo, yo como jugador verde afecto al jugador azul y los dos perderemos nuestro próximo turno. Podremos participar en votaciones, pero perderemos nuestro próximo turno. Inclusive si el jugador azul es movido para otra parte, aún así perderá su próximo turno. Quien revele la carta de mareas tormentosas agarrará todos los cofres del tesoro que estén en su barco y los devolverá al galeón español. Esta carta no tiene efecto si en tu barco no hay ningún cofre. Supongamos que la partida ha avanzado y está así, y el jugador amarillo revela esta carta. Todos los cofres del tesoro que están en su barco serán enviados al galeón español. Si tu peón se encuentra en la isla de Tortuga, los cofres serán acomodados como en el orden inicial. En partidas con jugadores en número impar, se agregará la carta de el holandés y jugará un holandés entre nosotros. En un ejemplo a 7 jugadores, habrá 3 franceses, 3 británicos y un holandés. Y el propósito del holandés es que al final del juego, cuando se revele la carta de la Armada Española, los cofres del tesoro estén divididos exactamente a la mitad. Si termina en empate el juego, gana el jugador holandés. Cuando los capitanes vayan consiguiendo ataques exitosos, irán robando cofres del tesoro del galeón español y los irán colocando en las bodegas que ellos decidan. Cuando ya no tengamos cofres en el galeón español, el ataque de un capitán será contra el barco enemigo. Si el ataque es exitoso, el capitán podrá tomar uno de los cofres del tesoro de la bodega que él quiera y colocarlo donde él quiera en su barco. Podrán atacar entre barcos cuando ya no haya ningún cofre del tesoro en el galeón español. Si esto se encontrara de la siguiente manera, el capitán azul no podría hacer ningún ataque porque no hay cofres del tesoro en el galeón español ni en su barco enemigo. Hay que recordar también que si eres desterrado a la isla de Tortuga y ya te encuentras en la isla de Tortuga, vamos a poner el ejemplo jugador verde, si te sale una carta de marca negra o alguien te usa una pistola contra ti, eres desterrado a Tortuga, pero como ya te encuentras en Tortuga, lo que se hace es que te quitan una carta de voto y por el resto de la partida podrás jugar solo con 2. Si eso vuelve a pasar, te van quitando otra y otra carta de voto. Si te encuentras al frente en la fila, como el jugador azul o amarillo, y eres desterrado, simplemente vas a la última posición en Tortuga y se te quita una carta de voto. Cuando se revele la carta de Armada Española, el juego termina y el equipo que tenga más cofres del tesoro habrá ganado. En este caso, el equipo británico tiene 5 cofres en total y el francés solo tiene 3. Por lo que el equipo ganador es el británico. En caso de que el juego termine en empate, se quitará la carta de la Armada Española, se revolverán otra vez las cartas y se colocarán 5 aquí y el juego continuará. En el primer momento que un equipo tome ventaja, se acabará la partida y ese equipo habrá ganado. Debes recordar muy bien si tu personaje tiene una acción especial. Por ejemplo, en este momento, el negro es capitán de un barco y el morado es segundo oficial y también es gourmete a la vez por ser el último en la fila. Es muy importante también que tengas tu carta de este lado para que puedas ver las acciones que tienes y que no se te olvide realizarlas. Sí, te convienen para ayudar a que tu equipo tenga más cofres del tesoro. Si se te olvida usar una de tus acciones porque no recordabas que también eres el gourmete y te convenía mover un cofre y haces otra acción, estarás perjudicando a tu equipo, así que es muy importante que siempre tengas en cuenta en qué posición estás.